Saludos, de verdad es un honor para mí estar aquí con ustedes, con este grupo impresionante de colegas de diversos países de Latinoamérica y el mundo. Es un privilegio para mí poder presentar para la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en este evento tan grande y tan importante para nosotros, todos los que trabajamos en la administración de las cadenas de abastecimiento, de las cadenas de suministros, que trabajamos en logística, sea que su organización esté dedicada a alguno de los tramos de la cadena de abastecimiento, o como mi persona que ahora, después de haberle dedicado muchos años a trabajar directamente con cadena de abastecimiento, ahora trabajo en la academia. Y es un honor de verdad para mí trabajar con ustedes este día. Mi nombre es Luis Diego Bolaños Aguilar y pertenezco a la Universidad Fidelitas, que está en la República de Costa Rica, en Centroamérica. Y hoy voy a hablarles de un tema que es trascendental para el destino, el futuro de la logística global, de las cadenas de abastecimientos globales, que es el transporte marítimo de corta distancia. Primero les voy a hablar un momento. Nuestra universidad, como les digo, está ubicada en Costa Rica, tiene varios campus en Costa Rica, tiene 40 años de existir, y en los últimos años hemos decidido enfocarnos en ser la mejor universidad de ingenierías de nuestro país. Entonces hemos trabajado en radicalmente mejorar la calidad, y uno de los conceptos que estamos usando es la metodología o el enfoque STEM, en donde se mezcla la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero con algunas otras herramientas fundamentales, habilidades blandas como la dirección de proyectos, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, y sobre todo tener al estudiante al centro. Una de nuestras carreras dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial es la ingeniería en cadenas de suministro, y precisamente desde esta carrera es que logramos hacer el primer contacto con la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, y aprendimos y conocimos este concepto tan maravilloso, y voy a seguir usando ese adjetivo. Es maravilloso lo que se quiere hacer, lo que se está logrando hacer y lo que se va a hacer desde la logística justa, basándose en principios clave que son universales y que buscan, que son cuatro principios que lo que buscan es excelencia, satisfacción de los diferentes participantes de los diferentes eslabones de la cadena, satisfacción, exceder la satisfacción de los clientes que todos servimos y los proveedores que nos atienden a nosotros, sin importar cuál sea la participación en la cadena. Realmente necesitamos disminuir el impacto ambiental, necesitamos tener transparencia en los costos, llegar al costo ideal para todos los participantes en la cadena, apoyar a pequeñas y medianas empresas que están tratando de desarrollarse en este mercado. Y sobre todo, y eso es lo que tiene que ver con el tema de hoy, optimizar las rutas logísticas. La organización le entregó a nuestra universidad una acreditación que nos va a permitir ser miembros plenos de la organización y certificar empresas logísticas tanto en nuestro país como tal vez en el futuro regionalmente hablando. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor de esta presentación que les voy a hacer? Bueno, quiero cubrir algunos temas de la realidad que todos estamos viviendo en el 2020, y qué impacto tiene eso sobre nuestras cadenas. Quiero ver la realidad a nivel global, tecnológico, logístico, la logística justa, cómo participa en todo esto para llegar a los mejores niveles de ejecución posibles. Y entonces, eso me va a llevar a entender cómo todo esto beneficia el desarrollo del comercio internacional, teniendo un efecto en el costo, teniendo un efecto en la efectividad, la eficiencia, la productividad de nuestros procesos, y cómo hacer un uso mucho más eficiente de la multimodalidad en el transporte,
Y ahora sí, tocando el tema en cuestión, el tema principal, cómo generar corredores de comercio que utilicen autopistas marítimas. Y esto a lo que nos va a llevar entonces es a hablar del transporte marítimo, pero en este caso el de corta distancia, que van a ver ustedes que va a beneficiar las cadenas de suministro desde el punto de vista de la eficiencia y volverse más competitivos cada uno de los participantes, porque son cosas innovadoras o que va a provocar que nosotros busquemos la innovación permanentemente y obviamente buscar la excelencia y buscar la calidad en todo lo que hacemos. Veamos la realidad del 2020. En este 2020 hemos estado afectados por una pandemia, pero con o sin esa pandemia, realmente todos los que trabajamos en cadenas de suministro nos hemos visto beneficiados o afectados porque ahora nuestras organizaciones están globalizadas y realmente es un solo mercado y en ese único mercado para suplir mercadería o para comprar mercadería, para ofrecer y para demandar, necesitamos tener la mayor sincronización posible entre la oferta y la demanda. Tenemos que poder ser proactivos idealmente y si no reaccionar cuando sea necesario, pero si lo vemos a nivel de empresa, necesitamos hacerlo más rápido que nuestra competencia para poder sobrevivir en el mercado y tener ventajas competitivas y ser dinámicos. Para esto necesitamos la tecnología. La tecnología es un facilitador por excelencia, pero de nada sirve la tecnología, de nada sirven los procesos que diseñemos si no tenemos la gente correcta. Y también, a pesar de tener la gente correcta, esta gente tiene que basarse en principios que sean universales como los principios de logística justa. La tecnología nos ha beneficiado, ha permitido que mejoremos nuestros procesos, la industria 4.0, la transformación digital que excede la simple digitalización de los procesos, nos ha permitido trazar los procesos, nos ha permitido acumular información en grandes cantidades y aparecen los conceptos del Big Data que necesitan de analizar los datos profundamente con ingeniería de sistemas enfocada a recuperar la información de esos Big Data que están en la nube, que requieren seguridad de altísimo nivel para proteger los datos, que nos permiten ahora tener conectadas todas las cosas, contenedores, cajas, tarima, buques, aviones, ferrocarriles, camiones, todo conectado y todo comunicado con el Internet por medio de procesos integrados y el beneficio que nos da la integración de los procesos hacia adelante y hacia atrás, vertical, horizontal, con la inteligencia artificial ayudándonos, hiperconectados y otra serie de conceptos que en donde la industria 4.0 y la tecnología nos han ayudado y le van a ayudar todavía más a nuestras cadenas de abastecimiento a ser cada vez más eficientes, cada vez más efectivas. La realidad desde el punto de vista de la logística, de las cadenas de suministro, sigue diciendo que la definición de logística sigue siendo la misma, es un proceso, es estratégico. Parte de la adquisición continúa con el traslado, el almacenamiento de materiales o de productos terminados que van a ir de proveedores a distribuidores y de ahí al consumidor final. Entonces, en esa simple definición, con solo el concepto de traslado, el tema que estamos tratando hoy se vuelve fundamental. La logística se ha visto beneficiada o afectada con retos que tenemos que enfrentar y hacerlo cada vez mejor. Y esto que en estas diapositivas no estoy agregando el efecto de la pandemia. Como sin la pandemia, las cadenas cada vez son más grandes, cada vez son más complejas, cada vez tenemos procesos de abastecimiento y distribución globales. Tenemos que agregar valor de forma tal que al mismo tiempo haya un ahorro en los costos de los procesos. Estamos atendiendo las cadenas en medio de regulaciones y restricciones que cada vez tienen que ser más formales para evitar toda la complejidad que hay paralela a las cadenas de abastecimiento, como es el narcotráfico, como son otras situaciones de la realidad en que vivimos y que nos afectan en medio de
procesos que son altamente contaminantes, pero que nuestro deber es una conciencia verde, y aquí aparece otra vez la logística justa. Nos vemos beneficiados o afectados por acuerdos entre países o entre regiones, que este tema de los acuerdos entre regiones me ayuda también a toda esta introducción que me va a llevar hacia el transporte marítimo de corta distancia, en donde tenemos que ser cada vez más delgados, cada vez más lean, para estar preparados a enfrentar las crisis que vengan, y en la medida en que lo hagamos eficiente, correcto, transparente y justo, vamos a poder enfrentar esta realidad que nuestras cadenas están viviendo el día de hoy, que vamos a seguir viviendo un tiempo más o bastante tiempo más. Tenemos que atender muy bien los factores de éxito de las cadenas de abastecimiento. Tenemos que atender muy bien las primeras millas, que ese es un concepto que no sé si lo inventé yo, pero yo empecé a usarlo cuando nos enfocábamos a la última milla y a atender el último tramo antes de llegar al consumidor final, pero me interesó muchísimo atender y pensar e investigar acerca de las primeras millas, que es cuando el proveedor, sin importar cuál término o condición se haya establecido con su cliente, se atienden esas primeras millas, y ahí es donde aparece el transporte internacional y donde aparecen estos factores de éxito que les mencionaba, que es que sea como sea que lo hagamos, nosotros tenemos que cumplir siempre los 4 factores de éxito, que es que tenemos que hacerlo a tiempo, garantizando la calidad, siendo exacto y al mismo tiempo teniendo el menor costo posible, o sea, siendo lo más productivo a la hora de administrar nuestras cadenas de abastecimiento. ¿Qué es la exactitud? Que a mi cliente tiene que llegarle exactamente el SKU que me pidió, el artículo que me pidió, en el lugar que me lo pidió, en el tiempo que me lo pidió, y si ese producto necesita que se respete una cadena de frío, esa cadena de frío se tiene que mantener durante todo la cadena, durante todo el proceso, y como les digo, minimizando el costo. Entonces, eso es fundamental que lo logremos. Para eso necesitamos optimizar los procesos. Para eso, esos procesos van a deleitar al cliente, exceder sus expectativas, y nos va a permitir alcanzar los resultados que nuestra organización necesita en medio de esta cadena de abastecimiento, en donde esta que pinté en rojo es la que nos interesa atender el día de hoy, las redes de transporte que movilizan las mercancías que fueron calculadas, la cantidad de mercadería a mover por medio de modelos de forecasting, de planeación de la demanda, de administración del inventario. Esa red de transporte es fundamental por los diferentes medios que me van a permitir a mí trasladar la mercadería a los grandes centros de almacenamiento, que me van a permitir atender los pedidos y distribuirle a mi cliente lo que mi cliente necesita. Entonces aquí aparece de nuevo la logística justa como un valor, como un modelo fundamental realmente, donde voy a profundizar de ahora en adelante en 2 temas, en 2 de los principios de la logística justa, como lo son la optimización de las rutas y al mismo tiempo la disminución del impacto ambiental, mientras también tenemos transparencia en los costos y le ayudamos a las pymes a hacerlo de la mejor forma. Entonces, enfoquémonos solo en el transporte marítimo por ahora. Obviamente el transporte marítimo es el que más ha apoyado el comercio internacional históricamente, realmente le ha dado el soporte a la mayor cantidad de movimiento de TEUs, de contenedores que se mueven internacionalmente para diferentes tipos de mercancía, y realmente es clave en el comercio internacional. Quiero compartirles este artículo que salió recientemente, ya más enfocado a la realidad 2020, que lo que dice es que estamos tratando de establecer medidas de recuperación económica por el impacto del coronavirus, pero mucha gente lo que está pensando es que ojalá pronto volvamos a la normalidad, pero otros estamos pensando, y aquí quienes estamos pensando, ustedes, la Organización Mundial, con conceptos como la logística justa,
universidades como la que yo me desempeño. No, tenemos que ver esto como una oportunidad para crear nuevos modelos o para perfeccionar modelos antiguos que podemos hacerlos ahora redefinidos con objetivos nuevos que nos ayuden a ser sostenibles, para que cuando esta pandemia pase y llegue una nueva o llegue alguna otra situación que es inevitable que ocurra, que nosotros los que trabajamos en el mundo logístico hayamos creado modelos más eficientes, productivos, sostenibles, que nos ayuden a hacer las redes de transportes que continúen apoyando el comercio internacional. Y entonces aquí, ¿qué papel tiene el transporte marítimo? Y ese es un artículo que salió de Logística C de Comunicaciones de España. Muy interesante el artículo que habla de estos conceptos. Entonces aquí voy a introducir y discúlpenme que empiece hablando del caso europeo, pero es un caso bien interesante, en donde han evolucionado mucho los conceptos de las autopistas del mar y del transporte marítimo de corta distancia. Entonces, dado que en Europa es viable hacer muchas cosas por los convenios que existen entre los países de la Unión Europea. Vean este mapa que está aquí, en donde podemos ver una serie de rutas como lo son autopistas del mar del sureste, las autopistas del mar del suroeste, del mar del oeste, del mar Báltico. Entonces, son rutas marítimas que son de corta distancia, obviamente es corta distancia comparado con las grandes distancias transoceánicas, en donde realmente las distancias son enormes, pero en este caso, ¿por qué se llama una autopista del mar y por qué es un transporte marítimo de corta distancia? Porque realmente desplazo o muevo mercadería entre lugares relativamente cercanos en donde hay una alternativa, que esa es la clave. ¿Cuál es la alternativa? Que esas mercancías yo podría haberlas movilizado por carretera o por ferrocarril. Yo podría haber sustituido el uso del transporte marítimo de corta distancia por el transporte terrestre. Pero en estas autopistas del mar, lo que se ha buscado es que la mercadería viaje entre puertos de países que están en áreas comunes. De ahí ya uno empieza a darse cuenta que debemos fortalecer estas autopistas en nuestra área, región latinoamericana, porque somos áreas comunes que hemos desarrollado acuerdos. Unos son, incluís algunos países sí, otros países no. También tenemos tratados de comercio y también, pero sea como sea, aunque no hayan acuerdos, o aunque no haya tratados entre algunos países, sí estamos inevitablemente en redes logísticas que incluyen el mar abierto, pero de corta distancia, en las costas de estos países. También incluye, esa es una ventaja interesantísima, cuando el cabotaje es interior en cada país, en grandes ríos como los que tenemos en Latinoamérica, que permiten la movilización de cargas con este cabotaje anterior. Toca puertos continentales y toca puertos insulares dentro de los mismos países. O sea, esto que está haciendo Europa también aplica y es viable en nuestra Latinoamérica. En el caso europeo, estos países que tienen una línea de costa, también que hay islas en medio y ríos en medio, les han permitido hacer cadenas logísticas que, vean este caso, ya en el 2017 habían movilizado 248 millones de toneladas de mercancías, o habían crecido un 6% con respecto al año anterior. ¿Qué buscaron ellos y qué buscamos nosotros en nuestras propias redes logísticas de transporte marítimo de corta distancia? Bueno, tenemos un problema de tráfico. Todos nuestros países tienen problemas de colapso vial y el alto costo del combustible, los peajes de las carreteras. Realmente ha vuelto la logística en transporte terrestre algo de muy alto costo, de muy alto valor. Pero además esta congestión no nos permite trasladar las mercancías rápidamente. En cambio, el transporte marítimo cada vez es de mayor rapidez, cada vez es más eficiente, pero tiene una condición
fundamental, interesantísima, que me encanta de este modelo, es que no son solo cadenas marítimas, sino que hay que enlazarlas con cadenas terrestres. Y aquí viene la importancia, que en este servicio puerta a puerta voy a mezclar el transporte marítimo con servicios de transporte terrestre. Entonces, eso me va a ayudar a sustituir lo que hubiera hecho en una carretera, lo hago por mar y luego lo ligo con la red de transporte terrestre. Y esto me va a permitir reducir costos que nos interesa a todos los que estamos aquí hoy y reducir los tiempos, que también nos interesa a todos los que estamos aquí hoy. Quisiera que quede muy claro a esta altura de la presentación que en ningún momento el concepto, el proyecto de transporte marítimo de corta distancia busca hacer una sustitución absoluta, sino más bien busca el desarrollo de sinergia entre los dos medios de transporte y los que les quiero enseñar más adelante. Pero antes quisiera hablarles de las ventajas. Es extraordinario el hecho de que nosotros como operadores de grandes cadenas de suministro nos enfoquemos al medio ambiente. Es un deber inevitable, es un deber justo, es justicia y lo debemos hacer. Y este modelo de transporte marítimo de corta distancia es absolutamente respetuoso con el medio ambiente, representa un absoluto inferior consumo energético y una reducción absoluta de la emisión de contaminantes a la atmósfera. Se reduce el consumo de combustible que lo necesitamos nosotros desde el punto de vista económico y lo necesita la naturaleza, dado que las fuentes de aprovisionamiento están cada vez más reducidas, y el transporte marítimo de corta distancia reduce 6 veces el consumo de combustible versus la carretera. Las emisiones de carbono, de CO2, son 5 veces menores cuando es transporte marítimo. Y el hecho de que haya menos vehículos pesados en carretera también va a significar un impacto ambiental menos negativo y también va a ayudarnos a reducir las congestiones de tránsito. Veamos este ejemplo otra vez europeo. Este es un software de simulación al que usted puede entrar sin ningún problema y aquí está simulada la ruta Barcelona-Roma. No hay forma de llegar por mar desde Barcelona hasta Roma basado en nuestros conceptos, que quede claro. Hay que llegar al puerto, que cuesta decir el nombre, Civitavecchia, o Vecchia, no sé cómo se pronunciaría realmente. Tengo dos opciones para hacerlo. Aquí yendo por carretera, pasando de España a Francia y luego entrar a Italia, muy cerca de Mónaco, y tarde o temprano llegar a Roma. La opción es cargar las mercancías en el puerto de Barcelona, ir por mar, corta distancia, y llegar a este puerto que les mencionaba, y desde ese puerto hasta Roma por vía terrestre, con esta combinación que estábamos hablando. Para empezar por lo ambiental, las emisiones de CO2 pasan de 3.000 a 385. Y eso es extraordinario. Una simple y corta, pequeña ruta de menos de 1.000 kilómetros que se logre un beneficio de este tipo. El costo es de 1.288 euros por carretera y baja a 932 en esta combinación de mar, corta distancia y el tramito de carretera. Pero vean el beneficio en tiempo, exactamente la mitad, de 44.4 horas a 22.3 horas. Eso es extraordinario. Pero bueno, como se ve en este ejemplo, no puedo sustituir del todo, tengo que usar el transporte terrestre para el último tramo de las primeras millas, porque una vez que llego a Roma, a algún centro de distribución del dueño de esta mercadería, llegará la mercadería y será en la última milla transportado a sus clientes. Realmente lo que está pasando es una colaboración entre dos modalidades de transporte, el mar y la carretera. Pero imagínense
la cantidad de vehículos que ya no están transitando por tierra y la descongestión ambiental y de tránsito que vamos a obtener. Quiero resumir esta parte diciendo que lo que estamos buscando con este modelo es combinar. Entonces aparece lo intermodal, aparece lo multimodal como un engranaje que va a asegurarnos que el transporte sea más eficiente, sea sostenible, respete el ambiente y disminuya la congestión de tráfico en nuestras carreteras. Vean este mapa lo comparto, es propiedad de un investigador, R.J. Sánchez, de otro investigador de apellido Wilsmeyer, y de la CEPAL y de otras fuentes de información que hace algunos años analizaron nuestro subcontinente latinoamericano y lo analizaron de esta forma. Indicaron dónde había un corredor logístico. Aquí se ve el corredor mexicano, el centroamericano, el andino, el de Mercosur, Chile, y hay otros corredores, obviamente, pero se muestra con estos asteriscos de color verde cuando hay insuficiencia de conectividad entre centros de producción, cuando hay este punto con un círculo, cuando el problema de conectividad es entre ciudades. Este rayo rojo muestra congestión en pasos fronterizos. Este símbolo de acá, cuando hay restricciones a servicios marítimos, que obviamente afecta a varios de sus países, y luego donde hay realmente un desafío portuario y finalmente donde hay insuficiencia de hidrovías. Entonces este análisis a lo que lleva es que la realidad de nuestro continente o subcontinente latinoamericano y el Caribe es realmente serio, porque hay una gran dispersión de la demanda, hay insuficiencia de todos los requerimientos que necesitamos, problemas de infraestructura, unos países más, otros países menos, problemas topográficos, pasar un país tan pequeñito como el mío, Costa Rica, de una costa a otra en una distancia que seguramente para los países de ustedes sería risible, es súper compleja, porque todo el país es en el centro, hay cordilleras y es súper complejo también por infraestructura, y nuestras vías están colapsadas, etcétera, etcétera, y nos faltan puertos, pero eso es una realidad que afecta a todo nuestro continente. Entonces aparece el SSS, el Short Sea Shipping, o el transporte marítimo de corta distancia, como la alternativa para ayudarnos a nosotros como países en vías de desarrollo y con problemáticas como estas que acabo de mencionar, que son sumamente serias. Entonces vean esta propuesta de un corredor marítimo latinoamericano. Aparece la propuesta de autopistas del mar del Pacífico mesoamericano, que esto va desde el sur de México, toda Centroamérica, Panamá y una parte de Colombia. Aparecen las autopistas del mar del oeste de la América del Sur. Increíble, interesantísimo. El mar Caribe mesoamericano, que toca a los mismos países centroamericanos, México, Colombia, Venezuela y el Caribe. El mar norte de América del Sur, el mar este de América del Sur, las autopistas de las islas del Caribe. Increíble, esta propuesta es sumamente viable, y con el canal de Panamá en medio de toda la zona realmente se pueden hacer autopistas marítimas con o sin el canal. Pero realmente hay una combinación que, según una empresa importantísima como Green Career, realmente se deben fortalecer estos corredores marítimos de corta distancia en nuestros países, que van a permitir disminuir las distancias, mejorar enlaces que deben ser fortalecidos, vamos a ver ahorita más adelante, y que van a marcar la diferencia. Las dos palabras increíbles, inteligencia y sostenibilidad. Para mí eso es como haber definido logística justa, que es algo que todos nosotros hacemos. Vean el ejemplo centroamericano, más pequeñito, dos formas de ver rutas, adoptando el concepto en una región más pequeña, pero tan convulsa como la nuestra, nos puede ayudar a resolver una serie de problemas
realmente importantes en el transporte por carretera que tenemos. Entonces, bueno, y vean otro ejemplo, si vemos Panamá y vemos el tapón del Darién, realmente una ruta marítima de corta distancia, una autopista, conectaría a Colombia con Panamá o con Costa Rica o con Centroamérica, eliminando la problemática que ahí sí que del todo no podemos resolver con el transporte terrestre. Pero realmente lo que podríamos es encontrar sinergia con servicios de corta distancia, con cabotaje intracentroamericano y el que permita realmente a un mayor nivel conectar los dos océanos para conectar puertos que están en el Atlántico o en el Pacífico sin necesidad de tocar las carreteras. Pero eso no significa que no podamos, como ya lo dije, lograr la sinergia entre lo marítimo y lo terrestre, que va a ser fundamental. Pero este transporte, y este es otro cierre que quiero hacer en este momento, en este avance de mi presentación, vamos a lograr sostenibilidad, rentabilidad y seguridad en estas rutas marítimas. Tanto lo que han logrado los europeos como los que hemos logrado en toda Latinoamérica, los que podemos mejorar todavía más y a nivel de regiones más pequeñas también. Ser sostenibles, ser rentables y que sea mucho más seguro desde todo punto de vista. Y de verdad, la reducción de vehículos que podríamos darle a nuestras carreteras haría, imagínense ustedes, nuestras autopistas con mucho menos camiones, mucho menos vehículos de alto peso transitando, pero sin que obviamente desaparezca ese transporte que es fundamental para unir puntos dentro de los países. Pero imagínese también si usted es un operador de transporte que tiene una flota que se va a desgastar menos, que va a requerir menos mantenimiento, tiene beneficios por muchas partes. Veamos otro ejemplo. Esto pasó en mi país recientemente con la pandemia. Exportadores regionales le piden a Costa Rica que suspenda las medidas sanitarias que estaban afectando el comercio centroamericano. Nuestra frontera con nuestro hermano país, Nicaragua, Peñas Blancas, se estaba viendo afectada por la decisión que había tomado el país y que nuestra presidenta de la Cámara de Exportadores indicaba que el gobierno costarricense tenía que ser un mejor balance entre salud y economía, porque era tal el nivel de furgones, de camiones que estaban detenidos en la frontera que estaba afectando seriamente todo el flujo mesoamericano de mercadería. Claro, estaban apareciendo muchísimos choferes de estos vehículos positivos, había que hacer algo, pero una forma era abrir la frontera y otra forma fue reabrir un modelo importantísimo que se había planeado en algún momento, que era hacer una autopista marítima que usara el transporte marítimo de corta distancia entre el puerto de La Unión en El Salvador y el puerto de Caldera de Costa Rica, que estaba en un proceso de renovación importante para hacer más viable este tipo de cosas. Ahí acabo de introducir un tema que va a ser fundamental. Los puertos tienen que mejorar para que sea viable y útil este tipo de vías marítimas de corta distancia. Pero este proyecto se pensó la primera vez en un momento en que nuestro hermano Nicaragua estaba convulso, tenía problemas políticos y no pasaba la mercadería por ese tipo de problemas. De la misma forma en que Costa Rica primero, Nicaragua después, luego Honduras, empezaron a cerrar las fronteras por la pandemia, entonces había que hacer algo. Entonces, ¿por qué no crear este modelo de un transbordador que permitiera la continuación del flujo comercial entre las dos naciones? Pero imagínense, una vez que las mercancías llegaban a Costa Rica, podía suplirse el país y entrar a Nicaragua por el sur, si en ese momento, el sur de Nicaragua, si eso era viable, pero desde El Salvador continuar por el triángulo norte centroamericano, que es Honduras y que es Guatemala, que incluye a Belice y que es viable llegar a México desde el norte de Guatemala y el sur de México. Entonces, este transbordador
se reactivó con la pandemia y se estableció que entre los presidentes de ambos países en el mes de septiembre de este año, que el ferry o el transbordador, o como usted quisiera llamarlo, aumentaría, no solo solucionaría el problema por la pandemia o por cuando ocurran otros problemas en nuestra región, pero aumentaría un 10% el comercio internacional entre dos países que hemos tenido durante toda la historia muy buenas relaciones, como es El Salvador y Costa Rica, como lo son acuerdos entre varios de los países de nosotros los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Claro, requiere una inversión de 25 millones de dólares para reforzar puertos, para reforzar las vías terrestres que aparecen después de, como ya lo he mencionado, de que termina el tramo de corta distancia marítimo y ahí tiene que aparecer el tramo terrestre. Estos puertos que ustedes están viendo en pantalla, que por casualidad, y me disculpan que no, aquí no aparezca el de la Unión, del cual acabo de hablar, pero vean los demás puertos que hay en países centroamericanos, en donde fácilmente se pueden optimizar, mejorar, perfeccionar estas vías de corta distancia que estamos hablando, así como se puede hacer con otros países de nuestras regiones. Claro, como les he dicho ya varias veces, debe ligarse, sincronizarse, buscar sinergia con la parte terrestre. Y claro, en nuestra región también hay algunos proyectos que ya se han desarrollado, como el corredor logístico hondureño terrestre. Estamos todavía luchando. Este es mi país, Costa Rica, y este tramo que está aquí es el corredor de la zona norte de Costa Rica. Es la única forma de hacer una vía logística de altísimo nivel ferroviario y terrestre. Es el único lugar plano que hay en mi país, cortísima distancia comparado con los países de muchos de los que están aquí, pero sumamente viable conectar el puerto de Limón con un nuevo puerto que haríamos en Santa Elena, muy cerca de Nicaragua, y esto ligarlo con la mejora de la carretera 1 americana, que va a permitir transportes marítimos de corta distancia, llegar a un puerto y moverme por una carretera y fácilmente llegar a otros destinos en esta sinergia que logramos entre lo marítimo y lo terrestre. Pero bueno, ¿qué requiero? ¿Qué requerimos los que estamos aquí? ¿Qué requieren nuestros países? ¿Qué se requiere para hacer esto bien? Bueno, necesitamos establecer bien o confirmar bien estos corredores que ya he mencionado, como los corredores latinoamericanos. Tiene que haber una definición clara de los corredores o de las autopistas, crear nuevos, hacer subtramos, subconjuntos de estos corredores que conecten otras ciudades. Aquí tal vez me faltó dibujar en este mapa, sí, pero en este mapa no, la parte del tránsito logístico por los ríos, por los grandes ríos de nuestro continente latinoamericano. Una vez mejorado y perfeccionado el diseño de los corredores, tenemos que invertir en nuestros puertos. He visto proyectos maravillosos de renovaciones de puertos en diferentes países de Latinoamérica, Mesoamérica y Suramérica. También necesitamos mejorar y renovar las carreteras que se conectan con estos puertos. Perdón, también necesito mejorar las plataformas logísticas y las zonas logísticas alrededor de los puertos para optimizar el hecho de las mercaderías que están llegando de lugares que están a corta distancia, pero que yo necesito trasladar rápidamente a zonas logísticas donde yo transforme la mercadería y desde ahí lo lleve a centros de distribución, pero fundamental para muchos de vuestros países, que no afecta al mío, pero sí tenemos países como el país que nos es sede el día de hoy, el Paraguay,
Bolivia, otros países que no tienen acceso al mar, pero que con una optimización de las rutas terrestres, con una mejora radical de puertos, vamos a permitir que las mercancías también lleguen de una forma óptima, en una forma efectiva, en una forma eficiente a todos nuestros países, porque este modelo tiene que ser un modelo en donde todos nos veamos beneficiados. Y eso es lo que busca la logística justa. La logística justa busca de verdad que todo esto que están viendo en pantalla se haga. Sí, solo sí, el medio ambiente se ve beneficiado. Sí, solo sí, le damos una oportunidad a operadores logísticos pequeños que están luchando por salir adelante, y que los operadores más grandes sigan teniendo su participación, que sigue siendo importante, pero necesitamos fortalecer también a operadores más pequeños. El beneficio que van a tener nuestros países, acortando las distancias, disminuyendo los tiempos, mejorando la eficiencia, siendo más productivos en una mezcla de lo terrestre, lo ferroviario, los puertos y el diseño de las rutas logísticas va a ser un beneficio que hasta ahora estamos empezando a reconocer y a disfrutar, y que va a ser radical en el futuro. Es urgente, de verdad, a nivel global y sobre todo en nuestros preciosos y maravillosos países en vías de desarrollo latinoamericano, que se desarrollen proyectos e iniciativas. De verdad, tenemos que seguir uniéndonos, organizaciones como la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, universidades como la universidad en la que yo sirvo, en donde hagamos investigación académica de cómo mejorar, cómo aportar, cómo no solo aportar con nuestra investigación, sino generar profesionales egresados de nuestras universidades que estén preparados para desempeñarse como se requiere en un mundo que necesita de verdad justicia, eficiencia y productividad, disminución de costos al mismo tiempo, respeto por el medio ambiente, respeto por nuestros países, entre nuestras naciones, con niveles altísimos de tolerancia y de celebración de diferencias entre nosotros que nos permitan de verdad hacer cada vez mejor las cosas con mayor justicia, beneficiándonos a todos, de verdad, y lo pongo entre comillas, como lo dicen los enunciados de logística justa, permitir a los compradores y vendedores contar con condiciones de servicio, de manejo logístico más justo y lograr obtener una mejor competitividad. Eso es lo que necesitamos de inserción en los mercados. Nuestro anhelo desde la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, desde nuestros conceptos de logística justa, desde nuestras universidades, desde nuestras empresas privadas, desde nuestros gobiernos, es hacer cada vez las cosas. Lo menciono hasta ahora, pero esto que estamos hablando es imposible, es inevitable mezclar lo público con lo privado, la inversión privada con la inversión pública, el desarrollo de carreteras, de ferrocarriles, de aeropuertos, de puertos, de zonas logísticas y la inversión de las empresas privadas en flotas veloces que puedan cargar contenedores y movilizarlos en menor tiempo, respetando el ambiente con calidad, con sostenibilidad, realmente nos va a permitir desarrollar sinergias, procesos cada vez más eficientes y productivos, relaciones ganar, ganar. Queremos sobrevivir todos en el futuro, en el corto plazo, mediano y largo plazo. Solamente las relaciones ganar, ganar y solamente el respeto por el medio ambiente nos va a permitir sobrevivir como especie, como seres humanos en el futuro, con lo que se nos avecina, que no son solo pandemias, son el riesgo de huracanes como los que han afectado a mi región centroamericana,
dolorosamente en países centroamericanos, lastimados, pérdida de vida, pérdida de infraestructura. Tenemos que seguir adelante y solamente cuando logremos relaciones ganar-ganar, relaciones responsables, vamos a poder seguir adelante. Les doy muchísimas gracias por su atención. Luis Diego Bolaños Aguilar les ha hablado. Yo he representado el día de hoy a mi universidad, Fidelitas, he representado a una organización que me da el privilegio y el honor de hablar en este maravilloso Congreso Mundial, la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, y este concepto maravilloso que ha llenado mi mente y que estoy aprovechándolo para compartir con mis estudiantes de la universidad para que realmente salgan con estos conceptos maravillosos que les van a permitir desempeñarse como las personas que sus países necesitan, que nuestra región necesita. Muchísimas gracias y me despido y espero que estén muy bien.